Buenos días mis queridos players, espero que estén muy bien. Acompáñenme a repasar el contenido nuevo que nos llegó para que veamos qué cartas valen la pena y dónde conviene gastar nuestras monedas. Primero que nada nos regalan un tiro gratis para los Showtime Liga Española, un Guillermo Ochoa y un boleto de jugador normal de la Liga MX. Pero qué buen boleto, justo necesitaba un jugador de una estrella para mis eventos. De entrada podemos ver que ya agregaron más desafíos y al fin podemos canjear nuestro segundo épico. A mí me falta hacer varios objetivos, pero seguro ustedes ya están a punto. Y bueno, Konami presenta esta campaña de Memo Ochoa, donde nos regalan por jugar los eventos en cuestión 200.000 GPs, 12 jugadores entre la Liga MX y Estados Unidos. Esto nos avisa que vuelven los eventos MX y nos facilitan la creación de una plantilla y 80.000 puntos de entrenamiento. Que eso me parece lo más valioso junto con Ochoa, que ya lo vamos a mirar de cerca. Los eventos que tenemos son este de Norteamérica y Centro, donde sacamos 8 boletos, corneta de la Liga Estados Unidos y México y 100.000 GPs. Tenemos 41 días desde hoy para jugar contra la IA. La Spanish League, 60.000 GPs y un tiro en los Player of the Week. Otro de Norte y Centroamérica, pero con condiciones, es decir, solo jugadores de ahí. Para conseguir esos 40.000 puntos de entrenamiento que valen la pena completamente, solo son 2 desafíos PvP. Este del Barcelona, otro contra la máquina, para poder tener ese segundo Player of the Week gratis, y 2 skills, importante para conseguir el segundo épico. Y por último, el clásico Player vs Player, de las 3 skills y 50 monedas. Ya, pasamos a lo que nos interesa, cómo están las nuevas cartas, partiendo por el Memo Ochoa. Te digo de una que no es un portero para la Liga eFootball, pero que es probablemente el mejor para jugar en eventos de la Liga MX. Portero ofensivo, regularidad firme, algo muy importante en eventos. Un portero con mala flecha es terrible. Sus stats de portero están bien para estos eventos por el momento, porque cada vez Konami saca jugadores mejor de la Liga MX, mejor entrenados. Ya vamos a ver los contratos que pusieron ahora. El entrenamiento que yo le haría a Ochoa, yo creo que sería algo así: 82 actitud de portero, 77 atajar, porque no le pegan tan fuerte en la Liga MX, 84 parada, 90 reflejos, 82 cobertura para poder sacarlo un poquito, y ese punto de sobra, métetelo donde te encanta, en estilos de juego, o puede ir a fuerza aérea también. En los Showtime tenemos a Lewandowski, cazagoles. Es firme y viene con tiro al blanco, una skill que le permite tirar a puerta desde posiciones incómodas. Tiene una actitud ofensiva insana, alcanza los 98 fácilmente de la manera recomendada por el juego. El problema es que tiene poca aceleración, pero no podemos hacer mucho para subirla, ya pide muchos puntos, así que yo lo dejaría como está por defecto y quizás pruebo bajándole finalización 4 puntos y se los voy dando a salto, velocidad o drible. En skills le enseñaría disparo descendente, centro con rosca, superioridad aérea y tiro lejano con rosca. Araujo, como lo recomienda el juego, está mal, porque queda con 99 de entrada y se pueden perder puntos al estar con buena flecha. Además, un destructor puede permitirse tener stats un poco más bajos que los que alcanza este jugador, así que en vez de darle 15 puntos en defensa, le pondría 12 y le daría 85 de velocidad. Y 4 puntos en portero 1, o quizás 13 puntos en defensa para llegar a 90 en actitud defensiva y agresividad. Sus skills están muy bien, le agregaría marcaje y quedaría perfecto. Es una buena carta, gente, uno de los mejores defensas del juego y es regularidad firme, una carta muy rota, me sorprende que saquen algo así. Takefusa, que está acá, cholito. No hay nada nuevo acá. Son los mismos stats de siempre, mucho drible, poca velocidad, poca finalización y pase. Es un excelente regateador, sí, y le pega fuerte al balón. Maneja muy bien la pelotita y mete buenos pases. Es un buen jugador, pero regularidad normal. Rudiger, destructor, con stats muy buenos en defensa, velocidad decente, buenas skills, le falta bloqueador y despeje acrobático, pero es tremendo defensa, buenísimo. Los stats de Rodrigo son buenos en regate, pero pierde al finalizar la jugada. Si quieres que meta goles, hay que bajarle velocidad y ponerle finalización. Es extremo móvil, o sea que busca el gol, y regularidad normal nomás.
Jiménez está muy bien, es destructor, con buenos números en defensa, como quitan los uruguayos. Es muy lento, pero se le pueden quitar stats en defensa para darle 77 de velocidad, que es aceptable. Tiene todas las skills defensivas, así que te ahorras entrenamientos de estas. Y es regularidad normal. Michael Merino es un buen MCD, con interceptador, entrada deslizante, superioridad aérea y gran pase. Es lento, pero muy alto. Yo creo que recupera muchas pelotas, controla súper bien y da bonitos pases. Es regularidad firme. Mira, yo lo veo súper buen jugador. Este Griezmann no sorprende mucho, es igual que todos los que han salido. Yo intentaría dejarle al menos 85 de finalización y habría que bajarle drible para eso. Tampoco es que se quede mal y es un gran jugador, buenas skills y jugador de huecos. Solo que hubiera sido bueno que le pusieran más puntos, como algunos Player of the Week de él. Alex García, un organizador que no defiende muy bien y tiene bonito pase y control de balón, así que andaría bien de MC y MO. No le daría nada a defensa y le subiría la aceleración con eso y un poco de finalización porque le pega bien de lejos. David García es un central destructor con buenos números en defensa, pero puntos muy justos para repartir a las demás stats. Se le puede dar tranquilamente 12 puntos en defensa porque se queda con buena dedicación, pero siguen sobrando pocos puntos para dar la velocidad. Yo le daría 12 puntos en defensa para dejar su velocidad y hace en 73 ambos. Ah, y en habilidades está muy bien, nada que decir, tiene todo. Ah, y el portero. No está nada de mal Ledesma, me sorprende, si lo quieren usar, déjenlo como recomienda el juego. No está al nivel de los grandes, pero tampoco es malo, puede rendir súper bien. Veamos los épicos que pusieron. Roberto Carlos, lateral ofensivo, regularidad firme, muy ofensivo si mira sus skills o números en defensa, pero dentro de la cancha demuestra lo contrario, recupera igual, aunque no le gusta bajar mucho a defender. Tiene todo lo que necesita un lateral para jugar en ataque, es Roberto Carlos, está bien hecha esta carta. Yo te recomiendo que si quieres que defienda más, darle la instrucción de línea rezada, aunque puede que se demore más en posicionarse al ataque. Van der Vaart, viendo sus stats, es una buena carta, muy lento sin balón, pero con balón en espacios reducidos, puede moverse bien, como Kimmich o Bruno Fernández. Es un gran MC y MO, regularidad firme y también le enseñaría espíritu de lucha. El Niño Torres, los stats que le ponen parece que son fieles al juego que él hacía en ese tiempo. Rápido, atento y definía fuerte y colocado. Pero no puedo decirte que es bueno o no, porque hay que verlo. Pero para ser cazagoles tiene bien sus stats y es alto. Quizás eso hace que corra más rápido. Miremos los Player of the Week para determinar qué caja es mejor. En la caja 1, Gerard Moreno es bueno. Thiago Silva muy lento. Dembélé no es la mejor carta, pero siempre es un buen jugador. Este Danger se mueve bien. Gibbs White, tremenda carta. Este Dybala, aunque tiene bonitos stats, es inconsistente, no sirve mucho. Osimhen le falta actitud y otras cosas. Gavi siempre vale la pena. David Silva es un buen jugador, pero no resiste mucho. Este Sadilek es de lo mejor, hermano. Este vale la pena. A Lukman le falta terminar la jugada. Y March, Homero, por favor, vuelve a la casa, te lo pido, Homero. Juega bien, pero le falta mucho para ser determinante. 6 cartas que valen la pena aquí, según mi opinión. En la segunda cajita partimos ya con un Haaland firme, bien. Schmeichel, decente nomás. Acuña, la conduce bien, defiende, ataca, es firme. Este está bueno. Bowen es buen segundo delantero, pero le falta un poquito para convencerme. Porro cumple con su rol bien. Di Lorenzo es bueno, pero hay mejores cartas de él. Simeone no lo veo bien. Mitoma es bueno, pero regular. Soma es chiquito, pero sorprende, Lautaro Martínez está bien si no tienes uno, pero he visto mejor el Lautaro igual. Este Toni Kroos sirve para contraataques porque se mueve lento. Berardi es completito, sirve para algún equipo sin duda. A Valencia le falta finalización y algo de control todavía. Si te gusta River, Fernández es una muy buena carta, cumple con su rol, pero para competir hay mejores cartas. Milinkovic-Savic, portero, lo peor que han visto mis ojos. Imaginemos que esos 2 metros 2 hacen magia. De aquí solo iría por Acuña y Haaland.
Los demás no terminan de convencerme, pueden jugar bien, pero en la caja 1 hay mejor rendimiento que acá. La cajita de la Liga MX creo que necesita un video muy detallado, así que espérenme algunas horas y estaré subiendo mi análisis para que juntos decidamos a cuál fichar. Gracias por acompañarme, players, suerte en sus aperturas, nos vemos pronto.